Y le voy a estar, ahí está, pidiendo, hermano César, si puede orar por este tiempo. Ya, ahora sí. Oremos. Padre Santo, en esta tarde vamos a su presencia a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre amado, para darle gracias por el día que nos ha concedido. Gracias por guardarnos, cuidarnos durante la semana, Señor. Amén. Y gracias le damos, Señor, por este tiempo que usted nos concede, poder reunirnos, Señor, con Amén. nuestros hermanos, con el Amén. pastor Walter, Señor, con mi hermana Daniela. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que usted nos está entregando a través de él sobre la membresía, Señor. Le rogamos que usted nos ayude para que podamos comprender, asimilar, Señor, y poder practicar, Señor, en la iglesia todos estos consejos que estamos recibiendo. Amén. Le ruego que usted nos ayude, Señor, con una mente, Señor, amplia para poder comprender, Señor, Sí, Señor. el consejo que estamos recibiendo, la enseñanza que estamos recibiendo, para criarnos, Señor, una iglesia sana en este aspecto, Señor amado. Que no hayan dudas, Señor, sobre los miembros y que podamos, Señor, comprender nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia local, Señor. Amén. Le damos gracias, le pedimos que usted dirija, Señor, este estudio, Señor, y que sea de gran bendición, de gran motivación, Señor, para cada uno de nosotros. Confírmelo usted a través de su Espíritu Santo. Se lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bien, para comenzar voy a estar haciendo lo mismo que la vez pasada, comenzando a compartir pantalla. Ustedes pueden ver. Nuevamente está ahí la presentación. No sé si la ven. ¿Sí? Sí. Oh, súper. Entonces todavía estamos en la sesión 3. ¿Quiénes pueden ingresar a la membresía de la iglesia local? Y de respuesta rápida hemos dicho las personas que son cristianas, todo aquel que es un verdadero creyente. Pero nosotros, ¿cómo podemos distinguir a los verdaderos creyentes? Bueno, con algunos criterios que nacen de las escrituras y que nos permiten a nosotros tener algunos requisitos bíblicos para que las personas que quieran incorporarse oficialmente a nuestra membresía, nosotros podamos verlo y ellos abiertamente puedan permitirnos conocer sus vidas para distinguirlos. Entonces, todo esto se sujeta a este objetivo: identificar los criterios que dan lugar a los requisitos bíblicos de la membresía de la iglesia local. Y dentro de los criterios hemos visto dos hasta el momento, y el de la semana pasada fue el arrepentimiento. Ya partimos con la fe y hablamos de la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. También entendemos que la fe viene a ser la exteriorización de la doctrina que cree el hermano, pero también pasamos al segundo criterio, que también para nosotros es un requisito: ver el arrepentimiento de las personas, ver su arrepentimiento. Entonces podemos nosotros entender como arrepentimiento lo siguiente: el arrepentimiento es ser consolado, animado, es una liberación de dolor por errar en el camino. En términos general, apela a la integridad del ser, que internamente desde el corazón tiene un cambio de disposición y va tras su objetivo, que se entiende que es lo justo por la liberación de su pesar, alivio, ánimo, consuelo y nuevo camino. Todo eso de acuerdo a los mismos términos que vimos. Habían varias palabras en griego y también vimos algunas palabras en hebreo, pero lo fundamental es que nosotros entendamos cuál es el sentido de esas palabras para verlo en la práctica, en nuestro lenguaje, de una manera conceptual que podamos aplicarla al día a día como iglesia local. Pero también es algo importante: el arrepentimiento no nace de los corazones que no pueden percibir la santidad de Dios. Por eso es importante entender que así como la fe y la salvación son de don de Dios, eh, también el arrepentimiento nace por iniciativa divina, ¿ya? Es concedido
y concedido a las personas por Dios como respuesta a su evangelio. Y hay unos versículos ahí, sí que me pueden acompañar. A Juan 6, 44, 45. Juan 6, 44, 45. No sé si alguien quisiera leerlo. ¿No? Amén. Ya, hermana Marcia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Así es. Esta es la idea. Ahí se expresa que así como la fe, si no nace la fe en nosotros, tampoco nace el arrepentimiento en nosotros. Entonces, es algo que nace de parte de Dios y que nos llama a Dios y nos cambia los corazones para que nosotros podamos venir en arrepentimiento y fe. Sin que opere eso en nosotros de ninguna manera, podríamos venir a arrepentirnos, porque estaríamos muertos en nuestro delito y pecados aún, en nuestra vana manera de vivir, según lo que también la Escritura establece en Efesios. Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo. Entonces eso es. Entonces el arrepentimiento no motiva la salvación, sino que la salvación y la gracia de Dios es lo que causa el arrepentimiento en el corazón, de acuerdo al Evangelio. No es al revés. Entonces se entiende que el arrepentimiento es un cambio de mente, también de afectos, de sentimientos y también consecuentemente la manera de vivir. Y eso es lo que está en Efesios 4, Efesios 4, del 22 al 24. No sé si alguien quisiera leerlo. Ya, mi esposa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí este texto está diciendo que ya hay un nuevo ser humano, ya hay una nueva persona en el interior, pero que aún así debemos de perseverar en despojarnos esa vieja manera de vivir. Entonces, porque somos nuevas criaturas en Cristo, podemos vestirnos como nuevas criaturas, renovados en nuestra mente y también vestirnos como ese hombre y mujer que el Señor creó conforme a su justicia, santidad, de acuerdo a la verdad. Entonces, el arrepentimiento tiene ese sentido. A veces ejemplos más directos pueden ser como aquel que robaba más, ya no robe, sino que trabaje para su sustento. Aquel que mentía, ya no mienta más. Aquel que codiciaba, no codicie más, sino que alégrese y gócese por lo que el hermano o la hermana o el vecino, inclusive incrédulos, puede tener en su prosperidad. Entonces, eso también aplica como ejemplos de arrepentimiento. Y eso no puede operar las personas de manera óptima si no es Dios quien lo concede. Bien, entonces estamos recordando eso, ¿ya? Esos son los criterios, vamos la fe, vamos el arrepentimiento y ahora vamos a pasar a algo que ya es algo solemne, algo que es prácticamente un ritual para las iglesias cristianas y no piensen mal cuando hablamos de algún rito, sino que es un término que aplica para ceremonias en el contexto de la fe. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque en la iglesia local vamos a tratar con las almas salvadas. Tratamos de unirnos con las demás almas salvadas y integrar más almas salvadas a nuestra congregación y a nuestra comunión, evidentemente. Bien, entonces, antes de pasar a esto, tenemos que entender cuál es un criterio o qué podría ser para nosotros eh, una aplicación del arrepentimiento. Esto lo vimos a grandes rasgos la semana pasada, pero también es importante. Primero,
para aplicarlo tiene que ver con evaluar el testimonio del postulante a la membresía. Se busca la genuidad de su arrepentimiento, si realmente ha creído manifestará el despojo de su antigua forma de vivir, que no puede ser de otra forma que someterse a la obediencia a la voz de Dios escrita en la Biblia. Esto involucra su confesión, sus sentimientos y el cómo quiere vivir. También habrán evidencias del cambio de su mente en relación con Dios, con Jesús y su evangelio, al reconocer lo que es pecado y lo santo de Dios. Un incrédulo no puede distinguir qué tan horrendo es su pecado y qué tan magnífico y qué tan santo es Dios, a no ser que venga la fe y le cambie el corazón y venga en arrepentimiento. Por eso se arrepiente. Entonces, esto también debe de manifestarlo, lo cual se identifica en cómo vive y sus parámetros para ello. Entonces, ahora lo que nosotros estamos buscando no son personas perfectas, impecables en su vida diaria, sino que manifieste lo medular, su deseo de amar a Dios, su deseo de amar la escritura y obedecer a Dios por la escritura y obedecer. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el arrepentimiento, entender para nosotros qué es el arrepentimiento, guía a la iglesia local y guía a sus líderes y guía a sus miembros. ¿Para qué? Para incorporar a creyentes a la membresía. Porque para el cristiano en sí ya es una realidad. Cuando conocemos a un cristiano, ya vemos que, y debemos de asumir que ha procedido en arrepentimiento. Y hay un testimonio fuerte en su corazón de qué fue lo que Dios le quitó cuando le salió al encuentro, qué fue de lo que Dios le salvó cuando le salió al encuentro. Entonces, esta es una realidad que vive el creyente por la obra del Espíritu en él. De todas maneras, entender esto en el contexto de la salvación, como ya se mencionó, es un comienzo para la nueva vida en Cristo y de ahí en adelante progresar en arrepentimiento, ya no para salvación, sino para santificación. Entonces, vamos a ver a los nuevos miembros como personas que se están constantemente arrepintiendo para ser más como el Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo en lo que nosotros debemos de ver. Cuando conocemos a los hermanos, eso es algo fundamental. Bien, y hoy día vamos a pasar al criterio 3, que es el bautismo, ¿ya? Y directamente vamos a hablar de esta ceremonia solemne, de este rito solemne, no hablando específicamente del bautismo del Espíritu, así que vamos a hacer una distinción ahí, ¿ya? Porque para no confundirnos, porque si hablamos de un creyente, ya hablamos de alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y va a manifestar sus dones en su momento mientras vaya creciendo en la iglesia local. Pero ahora, hasta el momento, ¿alguien quiere preguntar algo, acotar algo, decir algo? Si no, vamos a avanzar y proseguir, ¿no? Ya, si no hay nadie que quiera decir algo, comentar algo, preguntar algo, vamos a ir con esto. La primera afirmación que sale aquí es: el bautismo es un mandato, no es una opción. No es una opción, es un mandato de parte del Señor. ¿Y qué es lo que vemos en el bautismo? Lo primero que tenemos que entender que es un símbolo. Es algo que representa una realidad de un hecho que ya aconteció. ¿Qué es lo que simboliza o representa el bautismo? Nuestro cambio de condición, que pasamos de estado de muerte espiritual por causa del pecado a una condición de vida nueva en Cristo, mediante la resurrección de entre los muertos. En nosotros también se ve que estábamos muertos y pasamos de muerte a vida. Es la resurrección espiritual que el Señor nos hace y por eso nos da garantía de que si morimos hoy, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, nosotros vamos a ser resucitados, porque esa es ya parte de nuestra naturaleza. Hemos sido salvados y vamos a vivir eternamente y solamente es cosa de tiempo que eso se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, podemos ir a Romanos 6 y leer los versículos del 3 al 5. Del 3 al 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que,
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Claramente está identificando cómo ha sido el simbolismo y cómo ha sido la forma en que se ve la muerte de Jesús y la resurrección. Así también nosotros, en nuestros corazones, estábamos muertos y nos da esta vida. Y cuando procedemos en el bautismo, por eso para nosotros como iglesia local es importante, como corporación de unión de centros bíblicos también es importante la forma, que tiene que ser por inversión, porque así públicamente testificamos a toda la congregación o a todo aquel que sea testigo que ha sido muerto y ha pasado de muerte a vida. Y esa ceremonia de sumergirse al agua, representa eso y da un mensaje y una predicación potente de la obra del Evangelio en el creyente. Entonces, la inmersión y posterior emersión de las aguas representa que somos nuevas personas en Cristo, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El bautismo significa un cambio operado en nuestro interior previo al bautismo. Ya en ningún sentido, en ningún sentido significa que el bautismo nos salva. No, si, no podemos bautizar a incrédulos, por ejemplo. No podríamos hacerlo. De hecho, es tan importante esto que por eso nos distanciamos tanto de la Iglesia Católica. Es una de las cosas que fueron totalmente criticadas por los hermanos que buscaron volver a las Escrituras en el periodo de la Reforma. Incluso antes de la Reforma estaban una reforma radical, como se les llama, los anabaptistas. Entonces, a todos los bautistas que buscaban y se decían a ellos mismos herederos de la doctrina de los apóstoles y de Juan el Bautista, de que no podían aceptar el bautismo de los infantes. ¿Por qué? Porque los infantes no habían testificado de su fe en el Señor. Entonces, todo aquel que confiese que es nueva criatura en Cristo por su evangelio y que ha venido en arrepentimiento y fe en el Señor, es un postulante a ser bautizado. Es postulante a ser bautizado, no antes. Entonces, la Iglesia Católica hacía eso. Incluso hay iglesias evangélicas que siguen haciéndolo, incluso algunas iglesias reformadas con un principio interpretativo que se escapa un poco de la Escritura. Hay algunos hermanos que tienen una doctrina de la salvación muy, muy buena, pero bautizan a los infantes porque piensan que es una especie de circuncisión en el nuevo pacto dentro de la iglesia. Y eso no tiene sentido, porque incluso la circuncisión del corazón es operada cuando alguien cree, no antes. Entonces, esto es importante. Bien, eso es lo primero. Lo primero que vamos a ver es un símbolo de algo que ocurrió en el corazón. Entonces, lo segundo es el modelo que el Señor Jesús dejó. Modelo que el Señor Jesús dejó. Aquí me faltó dejó. Entonces, antes de iniciar su ministerio, Jesús desciende al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Veamos Mateo 3, del 13 al 17. Lo pueden buscar en sus Biblias o pueden mirar la pantalla. Como ustedes ven en la pantalla ya está directamente el texto. Entonces dice así, no sé si alguien me quisiera colaborar leyendo el texto, no tiene que esforzarse mucho, tiene que leer solamente lo que está en la pantalla. Yo lo leo, hermano. ¿Es hermano Andrés? Mateo 3 al 17, dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió
luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, muchas gracias, Pastor Andrés. Si se fijan, bueno, aquí hay algunos errores, digamos, de tipografía, pero es por el formato de la presentación, eso me lo modificó. Entonces, bueno, eso es solamente un detalle que leyéndolo me llamó la atención. Entonces, acá obviamente vemos el bautismo del Señor, no es un misterio ver de lo que se está tratando este texto, pero aquí deja varias cosas importantes y el modelo del Señor Jesús en cuanto a su forma y en cuanto el contenido que hay detrás es fundamental para nosotros. Ahora, es importante entender que todo lo que estamos leyendo acá es una base de lo que vendría a ser el bautismo cristiano, porque claramente aquí Jesús no se bautizó con el, sí, no se bautizó con el bautismo que imparte la iglesia, porque aún no lo había levantado, recién estaba comentando, levantando su ministerio, iniciando su ministerio. Entonces, es una base, es un prototipo de lo que vendría a ser el bautismo que la iglesia imparte hasta el día de hoy. Algunos. Bien, entonces, si para nosotros vemos y nos llama la atención de que Jesús se haya bautizado, es interesante preguntarse por qué se bautizó Jesús y por qué dejó esto como ejemplo para nosotros y ordenanza para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar como similitud entre lo que hizo el Señor Jesús, de acuerdo con lo que hizo también la iglesia en su historia? Bueno, tenemos aquí algunos puntos que nos ayudan. Bueno, se identificó con el pecador. Jesús no necesitaba arrepentirse. Y ese es el bautismo que impartía Juan, el arrepentimiento. Entonces Jesús no necesitaba arrepentirse para nada, pero se identificó. ¿Cómo es eso? Sí, se identificó porque era parte del evangelio, era parte de lo que el Señor vino a hacer, este intercambio de Cristo con el pecador. Entonces, en el bautismo se representa, se identifica con aquel que debe de arrepentirse. Bien, y es por tanto que de ahí en adelante comienza a llamar a los pecadores, empiezan a acercar a Él y sabemos cómo termina el ministerio del Señor colgado en la cruz, pero sabemos que el anuncio del Evangelio es tanto eso como también su resurrección. Entonces, es lo que dice acá, muestra su muerte y también está anunciando su resurrección. Está anunciando su muerte y está anunciando su resurrección. Podemos ver en 2 Corintios 5:21, quizás ustedes lo pueden buscar, pero es un versículo muy conocido donde dice que por nosotros se hizo pecado. Eso es lo que está queriendo decir el versículo 21 del capítulo 5 de 2 Corintios, que por nosotros se hizo pecado, el que no conoció pecado. Entonces, eso es importante. Ahí se evidencia cuál fue este intercambio, esta representación con el pecador y que por tomar el lugar del pecador iba a morir, iba a resucitar. Así como tanto como lo que significa para nosotros, Jesucristo también estaba anunciando eso. Hay otros versículos que muestran aspectos de esto. Podemos ir a Salmos 40, versículo 12. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla, hablando precisamente de las angustias del Señor, del padecer del Señor por causa de tomar el lugar del pecador. Y podemos ir a Isaías 53:9 hasta el versículo 12. Isaías 53:9, que dice, y se dispuso con los
impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Se dan cuenta? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, murió entre pecadores, pero fue sepultado entre los ricos, José de Arimatea. Ahí vemos una sepultura que nunca había sido usada. Ese, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, versículo 10, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Así, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, nuevamente, es esta idea de identificarse con los pecadores, tomar el lugar de los pecadores y anunciar también su muerte y su resurrección. Pero también su bautismo marcó su inicio de su ministerio. Ahí vemos la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El texto termina hablando de eso. Viene el Espíritu Santo sobre Jesús. No es que no habitara en él, pero se evidencia, ya habitaba en Jesús, ya habitaba el Espíritu Santo en Jesús. Pero se hace manifiesta esta llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para demostrar su consagración sacerdotal. Y es lo que pasaba con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Aquí hay algunas referencias del Antiguo Testamento. Podemos ir a Levítico 8 y vamos a leer solamente algunos versículos. Solamente algunos versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes y levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Hasta ahí. Esta es la idea de que quizás Jesús no tuvo directamente una iniciación con aceite, pero sí hablamos del Espíritu Santo que lo ungió a él para dar las buenas nuevas, como dice Lucas 4, de los 16 en adelante, cuando se presenta en Nazaret entre la sinagoga y se enfrenta a los judíos de esa época que estaban congregados ahí. Quizás no fue necesariamente el aceite, pero sí con el agua. Sí, con el agua también fue lavada su ropa y ungido con el Espíritu Santo. Entonces, hubo una consagración sacerdotal. Se identificó con el pecador y también consagró su ministerio sacerdotal. Fue un ritual también, aquí dice como tercer punto, realizado con el sumergimiento del Señor en el río Jordán. Y nosotros ya leímos cómo fue. Y esa palabra que aparece de bautismo es bautizo, que literalmente significa sumergir en ese contexto. A veces aplica lavar, a veces aplica embañar y a veces rociar, pero la idea en este contexto de lo que nosotros estamos viendo habla de sumergirse, habla de sumergirse. ¿Por qué no hacerlo igual como el Señor? Es porque muchas veces no se toma en serio el modelo del Señor. Entonces, en este sentido, es muy importante que sigamos esta idea. Entonces, estamos en esto, el modelo que el Señor Jesús dejó. Entonces, el bautismo también de Jesús representó un testimonio público para demostrar quién era Él. O sea, no solamente se identificó, consagró su ministerio sacerdotal, también fue un ritual que habla con el sumergimiento de la persona que viene al bautismo,
sino también es testimonio de lo que somos. Aquí Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías. Aquí Jesús estaba diciendo lo que el Padre testifica del cielo, que Él es el Hijo de Dios. Y también está Juan reconociendo que el bautismo de Jesús estaba demostrando que era necesario por cuanto se tenía que cumplir así con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser un sustituto perfecto para satisfacer la ira de Dios. Entonces, Jesús estaba declarando que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso también lo vemos en su bautismo. Ahora, por último punto, según el modelo del bautismo que dejó el Señor, Jesús fue el mejor ejemplo de una vida de obediencia, humildad y sumisión. También es obediencia. El bautismo por sí mismo, como ser un mandato y no una opción, viene a ser un acto de obediencia. Literalmente, una sumisión al Padre, una sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, era necesario que se cumpliese toda justicia. ¿En qué sentido? De obedecer a la Escritura en todos los parámetros, como sustituto, como sacerdote, como el Mesías, que vendría y que sería el que pondría su vida a favor de muchos. Bien, ahora, dejando eso ahí, también ese es el modelo que el Señor Jesús dejó, pero también no solamente es el modelo en cuanto forma, también en algunas cosas similitudes y conceptos con nosotros, porque cuando nosotros nos bautizamos también testificamos lo que somos. Somos personas redimidas. Así Jesús testificó que era el Hijo de Dios, nosotros somos personas redimidas por su sacrificio en la cruz. También para nosotros también viene a ser una figura de que pasamos a ser parte del sacerdocio real del Señor. Pedro lo dice, somos real sacerdocio. Entonces, también para nosotros viene a ser un acto de obediencia y ahí venimos a este tercer punto, que es una ordenanza. ¿Y dónde aparece esta ordenanza directa, enfática? Es en la Gran Comisión. Lo dice en Mateo 28:19. Y está ahí, lo pueden ver ahí en la pantalla. ¿Qué dice? Id pues, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los discípulos que hagamos, tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque es una ordenanza del Señor y también es la iniciación, que como podemos llamarlo, de pasar a ser parte oficial, un testimonio público de que somos parte de la iglesia de Cristo. Es fundamental, es fundamental. Si hay alguien que es cristiano, que es creyente y no se ha bautizado, tenemos que animarle a que se bautice. Es importante que obedezca este mandato porque también es una muestra de sometimiento a las escrituras, es una muestra de sometimiento a Dios, a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también es un testimonio de que es discípulo de Cristo. ¿Sí? Entonces es fundamental. Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ya. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ir al último punto de hoy, que dice, también es el modelo que siguió la iglesia en la Biblia. ¿Ya? Existen muchos pasajes bíblicos que nos demuestran que fue obedecido este mandato y esta ordenanza de parte de Dios. ¿Ya? Y lo vemos en la escritura. Y podemos ver algunos pasajes y están acá. Mayormente cité Hechos. ¿Por qué? Porque Hechos es el registro de los hechos de los apóstoles y no solamente de los apóstoles, sino de los discípulos que hicieron los apóstoles y sus misiones para ganar más discípulos para el Señor por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, es importante citar Hechos. Entonces, podemos ir a Hechos 8:12 y está ahí. No sé quién me lo puede leer, por favor, para no estar hablando mucho yo. Hechos Bueno, Andrés. 8:12 dice así. Sí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesús, de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así es, así es. Entonces, nuevamente, cuando se habla de se bautizaban, se sumergían tanto hombres como mujeres. Entonces, eso es importante y es una práctica que Felipe, un diácono, estaba llevando a cabo. Hechos 9:18. ¿Quién puede leerlo? Yo, Ya, César. digan. 9:18 dice, al instante cayeron de sus ojos como escamas, refiriéndose a Pablo, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Sí, aquí el relato de cuando Ananías fue a orar por Pablo. Entonces, nuevamente, se levantó y fue bautizado. Fueron a las aguas y fue bautizado. Fue sumergido. Bien. Y también es importante ver lo que se practicó en Hechos 10:48. ¿Qué dice 10:48? La Marcia creo que lo va a leer. Amén. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, sí, prácticamente se habla de la predicación de Pedro cuando fue a ver a Cornelio. Entonces, nuevamente, habían aguas y se sumergían en ellas para bautizar y testificar que ellos habían recibido el Evangelio del Señor. Entonces, el bautismo, esto es importante, debe hacerse con el entendimiento correcto de la forma que aparece en la palabra y en el momento apropiado. Ahora, si es verdad que ellos muchas veces no se demoraban mucho en bautizar, pero creo que como fue en esa instancia de la escritura, vemos cómo el poder de Dios estaba fundando, solidificando a las iglesias y a la iglesia en sí. Entonces, muchas de sus obras fueron muy poderosas. De hecho, los mismos milagros que se veían en ese entonces por mano de los apóstoles, también nosotros hoy no los vemos por mano de los pastores. Y es una realidad porque así ha sido el plan del Señor diseñado a lo largo del tiempo. De hecho, el mismo apóstol Pablo, que hizo muchos milagros, tampoco fue sanado del aguijón que tenía en su carne, y tampoco sanó a Timoteo, que tenía un problema en su estómago. Y le recomienda que tomara vino porque el agua de ese entonces era demasiado sucia. Entonces, en ese sentido podemos ver que ellos fueron avanzando muy rápido en esto, pero para nosotros quizás ha sido un poco diferente, un poco distinto en cuanto a la forma en cómo tomamos a los creyentes en el sentido de discipularlos y llevarlos a obedecer este mandato, ¿sí? Porque hay que conocer a los creyentes. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos bautizar a alguien y lamentablemente al bautizarlo no nos cercioramos bien de si era creyente o no. Entonces, al menos tenemos que ver lo mismo que para la membresía en cuanto a su fe y su arrepentimiento. Y luego procedimos con el bautismo, y la membresía sería prácticamente a reconocer lo que ya hemos reconocido también con el bautismo. Por eso algunos hermanos piensan que no hay necesidad de hacer dos cosas distintas. Bautismo también es sinónimo de introducirlo a la comunión de la membresía. ¿Sí? Creo que ahí está. Entonces, también podemos ver que en el relato de Hechos, el capítulo 8, versículos 35 al 39, nos da una ilustración cómo y cuándo hacer el bautismo. Entonces, eso también es importante. No sé si alguien quisiera leer ese texto. ¿Ya? Mi esposa. Ya. 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Sí. Hubo un tiempo en que este texto era prácticamente un texto que siempre se sacaba a relucir para ir a la batalla, pero como vemos, podemos recurrir a muchos otros textos que hablan del sumergimiento que es necesario en el bautismo. Cuando tenemos las posibilidades de hacerlo, es una responsabilidad importante, importante que la iglesia obedezca tal como está en la escritura. Da lo mismo si es en ríos, en lagos, en piscinas, piscinas grandes, chicas, en tinas no creo que sea muy cómodo. También en playas he visto, los hermanos aquí, muchos fueron bautizados en playas. No me refiero de nuestra iglesia, sino que me refiero en las playas de Galilea, en los hermanos que vemos en la escritura. Pero también es necesario mirar, hacer una mirada histórica en cuanto a esto. Cuando estaban siendo perseguidos los cristianos, algunos de ellos fueron escondiéndose en cavernas, eh, habitaciones que estaban debajo de la tierra y fueron construyendo cosas y a veces de 3 pisos hacia abajo, cuevas para poder vivir y esconderse de aquellos que querían quitarle la vida. Entonces, cuando querían bautizar a alguien, no podían encontrar aguas muy profundas. Pero también podemos encontrar que estaba la influencia ya del Imperio Romano. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se bautizaban así por aspersión, que es uno de los otros métodos, que solamente es rociar la cabeza y decir las palabras que nosotros decimos habitualmente, señalando la declaración de que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos quizás en su forma fue incorrecta, pero quizás la disposición de su corazón estaba correcta. ¿Qué debemos de hacer en esos casos? Si nosotros estuviésemos en ese tiempo, y de hecho, si nos encontramos ahora con hermanos que vienen de una tradición católica, incluso reformada presbiteriana, que no bautizan eh, por inmersión, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer? Y dejo el micrófono abierto, no sé si alguien quiere arriesgarse. Hermana Jocelyn. Junto con eso igual me surge como otra duda. ¿Sí? Pasa que em, yo, por ejemplo, soy bautizada así por inmersión, pero en su momento como que no comprendía, cuando me bauticé, no comprendía el hecho propio del bautismo. Entonces, también se me generaba la duda, entonces como que no lo hice de la forma correcta y sería como necesario quizás volver a bautizarme por inmersión o ahora que ya lo comprendo, también es válido. No sé si se entiende. Sí. Un anabaptista le diría, bautícese de nuevo. Pero el punto es a veces que nosotros nos enfocamos en entender lo que hay detrás del bautismo, pero no lo que nos lleva a bautizarnos. O sea, yo te puedo hacer la pregunta, ¿creías en el Señor Jesucristo en ese momento? Claro, sí. Entonces, eres una postulante a bautizar. En lo que nosotros se evalúa prácticamente es tu fe en el Señor, indistintamente se entienda la profundidad de lo que es el bautismo o no. Ya. Entonces, en ese sentido, no creo que haya problema, pero sí he escuchado de casos de que en ese entonces, cuando se bautizaron, no creían bien, que no entendían el evangelio, que es distinto. Una cosa Ya. es entender el evangelio y lo otro es entender el bautismo en sí.
Entonces, Mm, esos hermanos decidieron bautizarse de nuevo. Ah, ya. Decidieron bautizarse de nuevo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, no es que no entendiera el bautismo, es que no entendía nada, no entendía el evangelio. Mm, Entonces, en ese caso, obviamente animaría a alguien que pasa por eso, que sí se bautizara nuevamente. Y de Ya. hecho, es bonito, da un muy buen testimonio y eso no quita en cierta medida el reconocimiento del testimonio que ha venido eh, dando el Señor de la conversión y de la fe. Así que eso es lo que podría decir. Ya, sí, que igual justamente eso lo habíamos hablado con mi esposo anteriormente, porque él cuando se bautizó también por inmersión, fue el mismo caso que lo hizo como sin saber qué es lo que estaba haciendo. Entonces decíamos, sería bueno volver a hacerlo, pero ya con el conocimiento claro ahora de qué es lo que estamos haciendo. Claro, igual está en la conciencia y Ujú. nosotros en ese caso no podríamos decir no, pero si entendían el Evangelio, no quiero que se sientan culpables porque no entendían con claridad el bautismo en sí. Si Ujú. ustedes veían al Señor que es el Salvador y que murió por sus pecados, ustedes podrían haberse bautizado. Si ese es el foco Ya, realmente, ya. ese es el foco realmente. Es como cuando nosotros la semana pasada hablamos del arrepentimiento. Sí. Quizás no le podemos pedir a las personas que me expresen con claridad todo lo que significa el arrepentimiento, porque a veces incluso para nosotros queda muy amplio ese sentido. Entonces, lo que buscamos es que realmente lo manifieste de manera genuina. Las personas no se van a decir, no, es que mi corazón, mi mente, mi práctica, lo que ellos van a decir, pecaba al Señor y ahora no quiero pecar. Quiero vivir para el Señor, quiero obedecer al Señor, quiero amar al Señor. Y ahí hay una evidencia de un arrepentimiento. Ya. Entonces, en ese sentido. Pero obviamente siempre está en conversaciones y estas instancias como de tener consejería y acercarnos más a la escritura y en casos particulares también es importante. Gracias. De nada. Pero ahora volvería al mismo, a la pregunta de, ¿qué haríamos con hermanos que vienen de trasfondos católicos, que fueron bautizados cuando eran guaguas? O con hermanos presbiterianos que dicen que creen en el Señor y que se bautizaron, incluso entendiendo bien el Evangelio, se bautizaron por aspersión. ¿Qué haríamos? Presentarle lo que dice la escritura acerca del bautismo. ¿Sí? Personal, ¿Sí? eh, no sé, a modo de lo que hemos aprendido hoy, como es un mandato, bueno, al ser infante hay que hacerlo, porque el infante no tenía idea de lo que es arrepentimiento y de creer en Jesucristo. Y por obediencia y porque el Señor Jesús lo hizo, si me bauticé por aspersión, tendría que hacerlo por inmersión, porque también en sí es un símbolo de la muerte y resurrección al sumergirme y salir del agua. Entonces, aparte también es como el símbolo físico que yo realicé, lo que también el Señor Jesús lo hizo. Sí, en realidad muchos tenemos como 3 o 4 bautismos en el cuerpo. ¿Por qué? Por los católicos, quizá otra tradición pentecostal y después el bautismo de verdad, o sea, el bautismo que uno entiende que con la forma adecuada. Si se fijan, el punto es la forma también es fundamental, porque se da testimonio, se da testimonio. Ahora se tendría que tener paciencia con los hermanos que vienen de ese contexto, quizás los hermanos católicos, o sea, mejor dicho, los hermanos que vienen de contexto católico, ya no se malentienda, no estoy hablando de ecumenismo, sino de los hermanos que vienen saliendo de la Iglesia Católica, tienen este trasfondo y no tendría muchos problemas, pero un presbiteriano quizás tendría más cosas que decir. Quizás podría apelar y decir, ¿acaso la cantidad de agua eh, certifica realmente si estoy bien bautizado? No sé, muchas veces
ahí tendríamos que entrar a conversar y discipular y aconsejar y presentar lo que la iglesia cree. ¿Sí? Creo que el hermano Andrés también quería comentar algo. No, no, ¿No? Ah, no, ya. no. Entonces, de este modo, nosotros podemos ver que estos tres criterios son fundamentales para nosotros para animar a alguien que se incluya a nuestra membresía y sea parte oficial de los miembros de nuestra iglesia local. Ahora, cuando vamos a la escritura y entendemos el bautismo con la forma, con el contenido, con lo que anuncia, eh, siempre es importante entender que es algo que se tiene que enseñar y debemos de obedecer de acuerdo a los parámetros que vemos en la escritura. El fondo que vemos en la escritura, que es el testimonio del evangelio que hemos recibido, que hemos pasado de muerte a vida, y también podemos agregar lo que también se ha estado enseñando en este rato, de que también anunciamos que somos creyentes, lo que somos, también hemos sido consagrados y purificados para el servicio al Señor, así como Cristo también fue eh, purificado para su ministerio de forma única, exclusiva, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Entonces, es necesario que los hermanos entiendan esto en su totalidad. Bueno, haríamos nuestro esfuerzo, por supuesto, pero si hay cosas que no quedan claras, obviamente hay tiempo para poder clarificarlas con el correr del tiempo y su crecimiento espiritual. Lo que sí no se puede hacer es bautizar a alguien que no tenga claridad de lo que es el Señor, de lo que es el Evangelio, y de que no pueda dar testimonio realmente de lo que recibió de Cristo. Por ejemplo, todas las personas que han recibido el Evangelio deberían ser capaces de al menos predicar lo base que es el Evangelio. Todos los miembros deberíamos ser capaces de explicar lo que es el Evangelio con nuestras palabras, porque es lo que nosotros experimentamos. Nosotros no solamente experimentamos en el corazón lo que el Señor hizo por nosotros, sino que también lo entendemos. Con nuestro corazón lo cree y nuestra boca lo confiesa. Y confiesa que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús fue muerto por mi pecado y que resucitó para mi justificación. Quizás no deberíamos esperar tanto tecnicismo, pero con la sencillez que puede explicarlo una persona, decir, yo era pecador, el Señor me salvó, Él me perdonó mis pecados y sé que si creo en Él tengo vida eterna. Eso es suficiente para nosotros para mirar a alguien y querer bautizarla. Ahora, nuevamente es la idea de que no queremos eh, presionar a los nuevos miembros que se sientan que tienen que ser teólogos, completamente teólogos, y que saben absolutamente todas las respuestas de la Biblia. No podemos hacer eso porque el Señor nos está mandando, sino identificar quienes sí han venido en arrepentimiento y fe en respuesta al Evangelio del Señor. Entonces, para bautizarse primeramente es necesario conocer y entender el Evangelio de Cristo, eso es lo que dice acá, creer en Él de todo corazón y luego de haber creído entonces bajar a las aguas para ser bautizado por inmersión, ya que no entrega salvación alguna, sino testifica de haber sido salvado por la fe en Cristo. Y eso es, básicamente, ¿sí? Bien, ahora entendiendo eso, nosotros podríamos recibir a alguien en la membresía si podemos ver el testimonio de su fe, su doctrina, su arrepentimiento y que obedezca al mandato y la ordenanza del bautismo. Bien, ¿alguien tiene algo que acotar? ¿Algo que decir? ¿No? ¿No? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, podemos ya empezar a terminar. Ahora, ¿por qué es importante que todos sepamos esto?